Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de estas videoconferencias. Gracias por todas las mañanas, gracias por cada amanecer, gracias que puedo echar mis cargas plenamente en ti. Gracias por todos mis amigos, gracias. Qué gran bendición, hermanos, es poder reunirnos para estudiar la palabra de nuestro Dios, poder ser edificados a través del conocimiento de ella. Y gracias a Dios que nos ha dado su palabra en forma escrita para poderla estudiar, analizarla y así de esta manera poderla aplicar a nuestra vida y así de esta manera experimentar ese cambio que Dios desea en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que gracias a todos los hermanos también que tomaron a bien venir desde la Ciudad de México para poder estar aquí con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? El tema que se nos ha asignado es la iglesia planeada desde antes de la fundación del mundo. Un tema de suma importancia. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Éfeso, dijo allá en el capítulo 1, si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos la herencia conforme al propósito eterno de nuestro Dios. Y dice el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Luego dice Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios, note, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un tema, hermanos, que lamentablemente no puedo hacerle justicia en las 4 horas que me acaban de dar para presentarlo. Y aunque fueran 20 horas, tampoco se le hace justicia, porque es un tema, hermanos, un tema sublime, un tema excelente. El apóstol Pablo, cuando usted considera el Nuevo Testamento, no hay otro libro en el Nuevo Testamento que enfatice y exalte la naturaleza y la esencia divina de Jesucristo como el Evangelio de Juan. En sus 879 versículos, 21 capítulos, en cada capítulo se exalta la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, no hay otro libro o carta en el Nuevo Testamento que exalte la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como lo es la carta a los Efesios. En sus 155 versículos, 6 capítulos, el apóstol Pablo expresa de una manera sublime y exalta
la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia, hermanos, es mostrada a través de la carta de los Efesios como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, 22 y 23. Es descrita como el cuerpo de los resucitados. Efesios capítulo 2, del 1 al 8. Es descrita como el cuerpo de los reconciliados. Efesios capítulo 2, del 13 al 17. Es descrita como el templo de Dios. Efesios 2, 20 al 22. Es descrita como el propósito eterno de Cristo, Efesios 3, 10 y 11. Es descrita como los unidos en Cristo, Efesios 4, del 1 al 7. Es descrita como la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5. Y es descrita como el ejército de Cristo. Así que, como usted puede notar, en cada uno de estos capítulos, el apóstol Pablo exalta la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros, y también visitantes que están entre nosotros, que entendamos perfectamente el tema de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque existe mucha confusión en nuestros días acerca de la iglesia. Y lamentablemente, esta confusión, hermanos, no solamente está afuera con la gente del mundo y la gente religiosa, sino que también en la iglesia del Señor, lamentablemente, en algunas mentes de algunos hermanos y lamentablemente predicadores de la iglesia del Señor, hermanos, que no han entendido perfectamente la iglesia de Cristo. En cierta ocasión, un organizador de una conferencia, y por motivo de seguridad nacional no les voy a decir cuál conferencia, pero dijo el hermano al orador: hermano, por favor, no predique de la iglesia, predique de Cristo. Hermanos, no podemos predicar a un Cristo sin cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, 22 y 23, Efesios 5, 23, Colosenses 1, 18 y muchos otros pasajes más. La iglesia, hermanos, es importante. En cierta ocasión, un grupo de hermanos que siempre salen y visitan congregaciones para tocar puertas. Me tocó estar en una de sus reuniones donde daban capacitación para entrenar para evangelismo. Y decía el líder de este grupo: hermanos, cuando vayamos a predicar el evangelio, Cristo no dijo ir por todo el mundo y predicar acerca de la iglesia. No, predique el evangelio, muerte, sepultura y resurrección. No mencione la iglesia para nada. Hermanos, eso es falso. Eso está en conflicto con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sabe dónde se encuentra la salvación eterna? En la iglesia. ¿Salva la iglesia? Y la respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios capítulo 5 y verso 23. Entonces la iglesia, hermanos, es importante. Otros piensan que la iglesia es simplemente un paréntesis en el esquema de redención. Simplemente es un plan B. Y esto lo enseñan los que se apegan a la doctrina del premilenialismo. Aquellos que enseñan que Cristo va a venir y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Estas personas no creen que la iglesia es importante, simplemente es un plan B. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo no pudo establecer su reino. 1 y verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dado a que los judíos rechazaron a Cristo y no pudo establecer su reino, entonces Dios y Jesús y el Espíritu Santo tuvieron que tener una reunión de emergencia, una junta de emergencia, porque no estaban preparados para el rechazo de Cristo. Dios no sabía eso, hermanos. Entonces Dios y Jesús dijeron: vamos a hacer esto, vamos a poner la iglesia primero y después vamos a establecer el reino. Esto, hermanos, es falsa doctrina, porque la pregunta es: ¿tuvo Jesús la oportunidad de establecer un reino terrenal?
cuando Él estuvo llevando a cabo su ministerio de 3 años? Y la respuesta es sí, hermanos. Si usted recuerda, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, encontramos 2 señales de las 9 señales que se encuentran en el capítulo, en el Evangelio de Juan. 9 señales, no 7, hermanos, cuéntelas bien. Y en el capítulo 6 hay 2, la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando sobre el agua. Y en ese capítulo de la alimentación de los 5,000, en el 6:15, los judíos vinieron a Jesús para tomarle a la fuerza y hacerlo su rey. ¿Cree usted que pudiéramos comenzar un reino con 5,000 personas? Y claro, obviamente hubieron más de 5,000 personas presentes, porque solamente se contaron los varones. Así que había más gente. Un reino se puede comenzar con 5,000 personas, siendo Jesús puede aumentar aún más. Pero Jesús se fue de ese lugar, porque Él no estaba interesado en establecer un reino, sino más bien su reino no es de este. Y versículo 36 y 37. La iglesia, hermanos, y el reino son lo mismo. Enseña la palabra de nuestro Dios. Y un estudio cuidadoso de Daniel capítulo 2, Isaías capítulo 2 y Hechos capítulo 2 y varios textos más pudieran ayudar a entender que la iglesia y el reino son lo mismo. Es la misma institución divina establecida por Dios en el día de Pentecostés. Pero la iglesia, el reino, no comenzó en el día de Pentecostés. Ya estaba en la mente de Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Antes que se pusiera el primer ladrillo en la construcción de este mundo, ya la iglesia estaba en la mente de nuestro Dios antes de Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y ahí el apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo esto se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Recuerdo que hace varios años aquí en el seminario bíblico, su servidor predicó un tema y después del tema se me acercó un predicador en la parte de atrás y me dice, hermano Willy, tengo unas preguntas para ti basado en tu tema. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar antes de crearlo? Y luego me puse a pensar, ¿cuál es el propósito de hacer esa pregunta de un predicador a otro predicador? Y luego le dije al hermano, claro que sí, hermano. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y luego me hace la pregunta, ¿cómo sabes? Y le digo, hermano, 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20, tiene la respuesta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue el propósito principal de la sangre de Cristo? De esa preciosa sangre. Redimir al hombre, ¿no? ¿Redimir al hombre de qué? De pecado. Dios ya sabía antes de crear al hombre que el hombre iba a pecar y por eso llevó a cabo esa provisión, ese propósito eterno para poder salvar al hombre de sus pecados. Entonces, Dios hizo eso desde antes de la fundación del mundo. Es más, el sacrificio de Cristo en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro se pone de pie y le predica a los judíos, les habla acerca de ese propósito eterno. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Dios ya tenía en mente, hermanos, el establecimiento de la iglesia, la cual iba a ser comprada con la preciosa sangre de Cristo. Hechos 20 y versículo 28 nos habla al respecto. Entonces, todo esto se llevó desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 1 y versículo 9. Habla, ¿verdad?, del principio de los siglos. Tito capítulo 1 y versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha escogido para salvación, hermanos, desde antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Y luego el versículo 14 dice que nos llamó por medio del Evangelio. Romanos capítulo 8, 28 al 30, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y cómo nos llama el Señor? ¿Cómo nos llamó el Señor? Nos llamó a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 14. En esta sección de Efesios capítulo 1, del 1 al 14, podemos ver, hermanos, lo hermoso de ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Podemos ver lo hermoso de esto en la presencia de la deidad, hermanos, en esos 14 versículos. La iglesia de Cristo, planeada por nuestro Dios, Efesios 1:4, comprada por el Hijo, Efesios 1:7, y sellada por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y versículo 14. Entonces podemos ver la deidad, hermanos, en acción en cuanto a lo que es el propósito eterno de nuestro Dios. Entonces, esto una vez más debe ayudarnos a entender, hermanos, que la iglesia es una institución divina establecida por nuestro Dios para beneficio de la humanidad, para beneficio de todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Probablemente usted tenga la pregunta, bueno, hermano, pero ahí en Efesios 1, del 1 al 14, se menciona la palabra predestinados 2 veces. El apóstol Pablo utiliza eso, y luego en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está eso de predestinados? Bueno, predestinados significa elegir con anticipación, significa escoger, ¿verdad?, desde antes, con un propósito. Ahora, es muy importante, hermanos, aclarar que en cuanto a esto de la predestinación, el apóstol Pablo de ninguna manera tiene en mente lo que es la doctrina de Juan Calvino. Juan Calvino enseñó 5 puntos doctrinales que están, ¿verdad?, en total conflicto con la palabra de nuestro Dios, y que varias de las denominaciones que existen hoy en día en la actualidad comparten muchos de esos puntos. Por ejemplo, se le conoce a estos 5 puntos doctrinales con el acróstico de TELIP o TULIP, ¿verdad?, como es en inglés. La T significa total depravación. Significa que los niños nacen en pecado y por eso deben de ser bautizados, que han nacido totalmente depravados. Y luego está la elección incondicional, que es la E, donde Dios escoge a unos para salvación y a otros los escoge para condenación. Los que han sido escogidos para salvación no pueden hacer nada para perder su salvación. Y los que han sido escogidos para condenación no pueden hacer nada para pasar a la condición de salvos. Ya están perdidos totalmente. Y luego está la gracia irresistible. El ser humano no puede ponerle peros a la voluntad de Dios. Cuando la gracia de Dios viene a la persona, lo salva en contra de su voluntad. Y luego está el sacrificio limitado. Es decir, Cristo solamente murió por los escogidos, no murió por todo el mundo. Algo que la Biblia, obviamente, ¿verdad?, pues lo refuta en gran manera. Y luego está la P, la perseverancia de los santos, o conocida mejor como una vez salvos,
siempre salvos. Entonces, la elección incondicional, hermanos, en ninguna parte se encuentra en la Biblia. Pablo no tiene en mente una predestinación en la cual Dios dice, ustedes van a ser salvos en este lado y los de acá van a ser condenados. No, hermanos, eso no es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Es más, él lo aclara en esa sección de Efesios capítulo 1. Donde dice, según nos escogió, note, en Él, en Cristo Jesús. Ahí es donde se encuentra la ubicación, ahí donde se encuentra la salvación, ahí donde se encuentran los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. La persona que viene a obedecer el Evangelio de Cristo, viene a formar parte de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, debemos de darle gracias a Dios que nos ha escogido para salvación. Y luego dice el versículo 14, que nos llamó por medio del Evangelio. Así que cuando la persona responde, hermanos, al llamado del Evangelio, esa persona viene a formar parte de los predestinados, viene a formar parte de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Los que rechazan el Evangelio de Cristo, obviamente vienen a formar parte de los que no quieren estar, ¿verdad?, en ese propósito eterno de nuestro Dios que se llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la ubicación perfecta, el lugar indicado donde se encuentra la salvación, ¿verdad?, que una vez más es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta iglesia, hermanos, es de suma importancia. Y la pregunta es, ¿cuál debería de ser nuestra actitud en cuanto a la iglesia? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud en cuanto a esta iglesia que es parte del propósito eterno de nuestro Dios? Hermanos, nuestra actitud debería de ser amar la iglesia, respetar la iglesia, trabajar arduamente en la iglesia del Señor, orar por la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la iglesia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted en realidad pensó que la iglesia es importante y que forma parte del propósito eterno de nuestro Dios y de la multiforme sabiduría de Dios? Hermanos, es importante que nuestra actitud como iglesia, hermanos, sea una vez más la que Dios quiere que seamos. El propósito de temas como este y de todos los demás que vamos a considerar por los demás oradores, hermanos, es motivarnos a en realidad estar plenamente convencidos de que la iglesia es importante y de que hay que trabajar por esta iglesia, trabajar porque a Dios, al Señor Jesucristo, hermanos, le costó su sangre preciosa morir por la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora usted y yo tenemos la hermosa bendición, parte de esa iglesia, de formar el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y como tal, debemos entonces de respetar la iglesia, trabajar arduamente para que la iglesia siga creciendo más y más y más y más. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 y primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para dar a conocer, ¿verdad?, esa iglesia del Señor? Para dar a conocer ese hermoso lugar donde se encuentra la salvación. Porque la salvación, hermanos, el mundo debe entender que solamente se encuentra en Cristo Jesús. El apóstol Pedro lo dijo muy claro en Hechos capítulo 4 y versículo 12, cuando predicaba allá en Jerusalén: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación eterna se encuentra en Cristo, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 9 y versículo 10. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé esa sabiduría, nos dé esa inteligencia para poder nosotros mostrarle al mundo entero que la iglesia es importante, que la iglesia es el lugar que Dios ha escogido para la salvación eterna de su alma. ¿Qué piensa usted acerca de la iglesia del Señor? ¿Piensa usted que es una institución importante o es cualquier cosa para usted? Que muchas veces probablemente no decimos en palabra es cualquier cosa para nosotros, pero dice un dicho por ahí que las acciones, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las diferentes congregaciones para que podamos nosotros en realidad mostrarle a nuestros hermanos y al mundo entero que la iglesia del Señor es importante? Que no es un plan B, que no es un paréntesis, que no es simplemente una institución, sino más bien una institución divina que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, en la planeación de esta iglesia, hermanos, que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál fue el propósito de que Dios planeara esta iglesia desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál fue el propósito? Y aquí en la carta de Efesios, especialmente en el capítulo 1, podemos notar varios propósitos, hermanos. Y quiero que veamos ahora el verso 4. Nota lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Cristo, porque el pronombre Él ahí hace referencia a Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, note el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, en los capítulos 1 al 3 se habla acerca del llamado de la iglesia. Y en el capítulo 4:1 hasta el 6:9 se menciona lo que es la conducta de la iglesia. Capítulo 4:1 hasta el 6:9 se menciona la conducta de la iglesia. Y luego 6:10 en adelante hasta el 18 se menciona el conflicto de la iglesia. Y en esa sección del capítulo 4:1 hasta el 6:9, el apóstol Pablo enfatiza en gran manera la conducta santa que debe de tener la iglesia del Señor, que debe de poseer constantemente la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, en el verso 17 del capítulo 4, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así de Cristo. Cristo no nos ha dado un ejemplo, hermanos, de pecado, sino un ejemplo de santidad. Porque Cristo, hermanos, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nadie podía redarguir a Cristo de pecado. Juan capítulo 8 y verso 46. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho la ofrenda por el pecado, que es la interpretación correcta de 2 de Corintios capítulo 5 y verso 21. Jesús no conoció pecado. 1 de Juan capítulo 3 y versículo 5. Nos ha dejado un gran ejemplo a seguir.
Recordemos entonces que el propósito de planear esa iglesia desde antes de la fundación del mundo es para que ahora nosotros, los que formamos parte de este propósito eterno, de esta iglesia, vivamos una vida santa delante de Dios. Como mencionaba, desde el 4.1 hasta el 6.9, hermanos, lea esa sección y considere en gran manera todos los imperativos que el apóstol Pablo menciona en los versículos, donde nos anima y nos exhorta a mantenernos alejados del pecado, a ser santo porque Dios es santo. 1 de Pedro 1:16. Recordemos, hermanos, que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida piadosa delante de Él. Así que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas, 1 de Pedro 1 y versículo 3. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a no pecar contra Él. Salmo 119 y versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos la oración también que nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para que cada uno de nosotros nos esforcemos por vivir una vida santa delante de Dios, recordando que en Efesios capítulo 5, del 25 al 28, el apóstol Pablo menciona que Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni cosa semejante. Y por eso nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos a lo máximo, de mantenernos alejados de la mancha del mundo. Santiago 1 y versículo 27. Y la manera de cómo podemos hacerlo es alejándonos del mundo. 1 de Juan 2, del 15 al versículo 17. La iglesia, hermanos, un tema de suma importancia. Yo agradezco a los organizadores que hayan tenido a bien seleccionar un tema de tanta importancia, porque en nuestros tiempos, hermanos, como mencionaba al principio de esta lección, en nuestros tiempos ya la iglesia, hermanos, en muchos lugares ya está por los suelos. La iglesia en muchos lugares ha perdido su identidad, donde se piensa, ¿verdad?, que ya las denominaciones son nuestros hermanos en Cristo, hermanos. Eso es falso, que la iglesia, hermanos, es simplemente una denominación entre muchas. Y ya no está, ¿verdad?, ya no se enfatizan las características, hermanos, las características que nos ayudan a entender que la iglesia no es cualquier grupo religioso, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, y es muy importante. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros, en las respectivas congregaciones donde nos reunamos, que hagamos todo lo que podamos, hermanos, para que nunca la iglesia en su lugar de reunión. Que usted haga todo lo que usted pueda para mostrarle una vez más a la iglesia del Señor, a los miembros del cuerpo de Cristo, que la iglesia es importante y por consiguiente vamos a trabajar arduamente para que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Si usted se da cuenta, ahí en esa sección de Efesios capítulo 1 se menciona varias veces para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto del propósito eterno de nuestro Dios es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y en Efesios 3:10, donde dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese texto no está hablando de evangelismo, como algunos lo interpretan, sino más bien ese texto está enfatizando en gran manera que por medio de la existencia, por medio de la mera existencia de la iglesia del Señor, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer, note, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros no le predicamos el evangelio a los principados y potestades. Los ángeles, hermanos, deseaban conocer ese propósito eterno de Dios, anhelaban conocer ese misterio que había sido
escondido, pero que ahora ha sido manifestado sus santos apóstoles y profetas. Ahora los principados y potestades, al ver el establecimiento de la iglesia, al ver la iglesia en existencia, ahora ellos pueden ver la multiforme sabiduría de Dios. Y usted y yo somos parte de la multiforme sabiduría de Dios. Por eso no me voy a cansar, hermanos, mientras Dios me dé las fuerzas de seguir exaltando la iglesia del Señor, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo murió por esa iglesia, por su cuerpo, entonces eso significa que es importante y le vamos a seguir dando el puesto que se merece, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que como miembros, hermanos, del cuerpo de Cristo, Dios nos ayude a siempre darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Que la iglesia fue planeada desde antes de la fundación del mundo y que no es un plan B, no es un paréntesis, sino más bien es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada amanecer, gracias que puedes dar mis